La iglesia no es la iglesia que nosotros pensamos. Una cosa es comer y otra cosa es utilizar la palabra de Dios para hacer tu negocio. Es que tengo miedo de entrar en el Vaticano, que huele mucho a podrido y que me puede hacer daño. Al lado de Jesús, ¿quién estaba sentado? Judas, el todo esclavo. Podemos bendecir a las parejas gays. Me repateaba que estaban juzgando, y donde más homosexualidad había en los seminarios. Lo que quiero es que la palabra Israel se suprima de la liturgia. Es un Israel asesino, genocida, sionista. No podemos estar a favor de la guerra porque Jesucristo era palestino. Hemos cometido atrocidades con los niños. Cuando yo puse que los obispos eran unos terroristas. ¿Terroristas por qué? Estaban permitiendo un terror en los niños. No somos tantos como... Mire, señor obispo, aunque solamente fuéramos uno, me da lo mismo. ¿Cuál es el mensaje que nosotros tenemos? Celibato opcional. Porque es un don de Dios. Si la iglesia lo impone, está imponiendo a Dios. Queridos amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Un día más con vosotros y un día más con alguien importantísimo que yo le tengo muchísimo respeto. Su biografía es una biografía plena, llena de amor, llena de humor. Estamos con Luis Rodríguez Patiño, de profesión, yo no sé si profesión o vocación, más que otra cosa, sacerdote. Yo diría sacerdote que protesta por lo que tiene que protestar. Yo diría que un Jesucristo en la tierra, que es como tiene que ser un sacerdote. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estamos, Padre Patiño? Muy bien, pues aquí con vosotros, ayudando a ver lo que podemos a toda la gente que nos oiga un poquito, a poner un poquito más transparente lo que es el mensaje de Jesús de Nazaret y no pintarlo demasiado. Eso es. ¿Y quién es Luis? ¿Cómo surge la vocación en ti? Bueno, Luis es un niño de un barrio de Coruña, un niño que palpó ya de muy temprano el dolor de la separación de sus padres, no separación entre ellos, sino el tener que me marcó mucho la inmigración, porque había que emigrar para afuera, y entonces viví con la persona que más quise, que es mis abuelos, mi abuela, y eso marcó mucho lo que es la emigración, lo que es el dolor y el sufrimiento de los que marchan, los que dejan su tierra, y es como una planta que la sacan de su tierra y tiene que marcharse y plantarla en otro sitio, y crece o no crece. Y sobre todo también, yo mi vocación empezó viendo a las personas mayores como mi abuela, el sufrimiento y el dolor que tenían. Eso quedó grabado y ¡pum! Ahí empezó todo. Solo quien visitó el infierno puede saber lo que es el cielo y puede ayudar a los que a veces pisan el infierno, ¿verdad? Sí, si lo pisas bien, sí. Si no te charcas y te quedas ahí, porque muchos también lo pisan y después se convierten, así estamos viendo situaciones actuales de aquellos que fueron oprimidos y están siendo opresores. Ya lo estamos viendo internacionalmente también. Entonces hay que saber pisar, no saber engancharse mucho y saber salir y decir lo que has visto y lo que... Claro. Tú sabes que yo aquí a muchas personas les pregunto si creen en Dios, pero claro, cuando yo pregunto Dios, ¿qué es Dios para Luis? ¿Quién es Dios? ¿Qué es Dios? ¿Qué significado? Bueno, yo ¿Qué sentimiento? cuando empecé a creer, la primera cosa que me dijo y que aprendí es que la que me quedó grabada para siempre. Entonces, por lo tanto, todo lo que vaya contra esta frase es una violación del mandato de Dios. Yo he creado al hombre a mi imagen y semejanza. Entonces, eso es lo fundamental. Qué difícil. Es igual que un padre. Yo siempre pongo el ejemplo a ellos. Vosotros pensad que vosotros habéis traído a vuestros hijos al mundo con mucho cariño, que hay padres de todo, y si os hacen daño a vuestros hijos, ¿no os hacen daño a vosotros? Pues lo mismo pasa con Dios. Entonces no vale ninguna explicación, ni ningún derecho, ni ninguna violación contra el ser más querido por Dios, no hay nadie superior al ser humano que su imagen y semejanza. Entonces todo lo que haga daño a la persona humana le hace daño a Dios. ¿Y ha habido algún momento de tu vida en ese tiempo de saber a dónde nos dirigimos, que diga, he tenido una señal, algo ha pasado en mi vida? Sí, no. Hombre, ya te dije, yo viví el problema de los mayores en mi barrio. Después, cuando vino la vocación, hombre, sabes que tampoco quería mi familia que yo fuera sacerdote. Y no lo sabía. No lo quería porque no es porque no quisiera que fuera sacerdote, es que mi afán era superarme, estudiar y de tal, para poder hacer algo de lo que han impedido y lo que nos han impedido a nosotros poder ayudar. Entonces, claro, tú sabes que yo no solamente hice teología, Efectivamente. hice 8 carreras.
Efectivamente, estamos hablando, entre otras... Dinos tú las carreras que has hecho, porque... Bueno, yo hice filosofía, teología, derecho, ciencias políticas, criminología, derecho canónico, trabajo social, y empecé medicina, lo tuve que dejar por culpa de una serie de conflictos y marcharme, cuando fue en ese periodo que tuve que marchar un poquito tiempo a misiones. Y entonces... Pues estas son las personas que necesitamos que salgan en los medios de comunicación y no personas que no aportan nada a nuestra vida. Es mi punto de vista, lo digo con toda la humildad que yo puedo, que yo soy poco humilde. Luis, ¿quién es Jesús? ¿Quién fue Jesús y quién es? ¿Quién sigue siendo? Sigue estando aquí. Tenía 33 añiños, ¿no? Cuando lo mataron. Y él también como ser humano, porque tenemos que saber una cosa. Yo siempre... Jesucristo. Acuérdate de esa palabra. Jesús Cristo. El Jesús histórico yo creo que aun los que no creen en Dios aún no lo rechazan, porque hubo un personaje que vivió en Nazaret o donde y tal. Lo que no admitimos a lo mejor es al Cristo, al ungido, al enviado por Dios Padre. Eso a lo mejor no lo admitimos. Y ahí está la diferencia, ¿entiendes? Entonces, nosotros lo que admitimos es esa doble naturaleza de Jesús, un ser humano precioso, además, que asume toda la realidad humana como al punto de morir. Está al punto de morir y dice, Padre, yo ya no puedo más, macho. ¿Qué me estás haciendo? Y dice, la segunda parte es la que varía. Cuando nosotros hablamos ahora en Navidad, porque pensamos que Navidad es una frase, encarnarse. Lo más bonito es que Él puso la tienda entre nosotros, se encarnó. La palabra se hizo carne y se encarnó, habitó entre nosotros. Es ese Jesús de Nazaret que no es alguien, como dice, Dios no nos habló palabras bonitas ni nos dejó pasar, sino que lo hizo realidad con su vida. Quiso palpar el dolor, el sufrimiento, el fracaso de la vida, quiso palpar todo eso para decirnos lo que era. Es decir, se humilló tanto hasta hacerse como uno más entre los hombres, hasta ser llevado a un patíbulo, a la cruz. Ese es el Jesús de Nazaret. Ese Dios que convive y vive con nosotros y que no es un Dios ajeno a nuestra realidad humana. Es decir, eso de que te digan que eres cristiano de medallita y con estampas y que vas a misa, incluso, que a mí me interesa también que vayan porque es el oficio, pero no es eso. Tuve hambre y me diste de comer. El capítulo 25 de Mateo es el más claro que puede haber. Tuve hambre y me diste comer, estuve enfermo y me diste a ver, estuve en la cárcel y me visitasteis. Pero Señor, ¿cuándo te vimos a ti? Cada vez que se lo habéis hecho a uno de estos, me lo habéis hecho a mí. Más claro no puede ser. Entonces, ese es el mensaje de Cristo. Entonces, todo aquello que se escapa de la realidad, no. Lo que pasa es que hemos tenido una visión de la Iglesia. Cuidado con la palabra iglesia, que a mí me duele iglesia. La iglesia no es la iglesia que nosotros pensamos, porque de junto, la iglesia, los curas, no, es la iglesia jerárquica o una parte de la iglesia, porque la iglesia no solamente es la nuestra, la católica, la iglesia somos todos los... No, la iglesia nosotros como creyentes, como dijo Jesús, donde dos o más estéis reunidos en mi nombre, allí estaré yo. La iglesia es distinta como pueblo de Dios muchas veces a la iglesia jerárquica. Muy distinta. Muy distinta, sí. Mientras que la sociedad vamos ya casi en un ave rapidísimo, todavía tenemos una iglesia jerárquica que aún no pasó de... Alguna llegó al talgo, pero no pasó. Sí, no pasó de eso. Padre, o Luis, o Patiño, pero ¿cómo cuesta, ¿Cómo cuesta ser honesto en la vida? A mí alguien me dijo un día, ser honesto cuesta mucho trabajo, pero ser deshonesto al final siempre trae las consecuencias. No sé, yo como siempre lo fui, ¿Sí? ya me entró en el paquete. ¿Sabes qué me dijo una vez mi bisabuelo? Lo viví poco tiempo, pero me enseñó mucho. Una frase, mira, una frase que me quedó grabada. Era canteiro, de esos que con las piedras. El cantero, el que labra la piedra. Claro, y me dijo, mi niño, no vayas de frente que te esnafras, pero ten cuidado que de alto también salen chispas. ¿Sabes la figura del templo? Sí. Pues el látigo, no sé si escaparíamos a muchos. Claro, la figura del templo, explica lo que es la figura del templo para... La figura del templo es, tú sabes que el templo estaban los mercaderes vendiendo allí de todo y estaba convirtiéndose, como muchas veces lo hemos convertido, en un negocio la religión. Igual que hemos llevado a la palabra de Dios, a ver qué me da cambio. Es decir, todo el que predica, el que mensaje necesita comer, claro, necesitamos comer, pero una cosa es comer y otra cosa es utilizar la palabra de Dios para hacer tu negocio, que la corrupción dentro de la iglesia es el pan de cada día. A mí no me escandaliza, porque al lado de Jesús, ¿quién estaba sentado? Judas. Entonces, claro, eso es normal. Y el Papa Francisco, ya lo ves, quiere hacer cosas, pero tampoco le es fácil.
Es decir, tiene allí unos 4 cardenales que le están haciendo la puñeta y nosotros tenemos uno muy conocido, que además fue mío, Rouco Varela, que incluso habló mal de él, que yo lo denuncié en los medios de comunicación por insultar tanto el Papa Francisco. El Papa tiene tanta cosa, el Papa hay que de tal, y ahora cuando no le conviene, el Papa es un obispo más. Cuando le conviene, era el pontífice y no se puede ir contra... Y ahora que no les conviene, es un obispo más y tiene que atenerse a todo. Entonces, claro, vivimos... Pero en tiempos de Jesús también le pasaría igual, y él también viene aquí. ¿A quién quieres que os suelte? Estaba el proceso de Jesús. ¿Y a quién quieres que os suelte? A Barrabás, además dicen, a Barrabás que es un corrupto, un asesino, todo. O a Jesús de Nazaret que no encuentro nada. ¿Y qué pidió el pueblo incitado el pueblo incitado por las masas? Las masas incitadas como hoy. Pues soltar a Barrabás, al corrupto, y matar al inocente. Lo estamos viendo día tras día. Cuando denuncia situaciones, el pueblo llevado por esas autoridades corruptas que no les interesa la transparencia, que no les interesa que los denuncies, piden siempre la cabeza de aquel que les molesta. Y eso a mí me lo han pedido muchas veces. Lo que pasa es que yo debo de tener, no sé cómo se llama ese animal, que tiene varias cabezas, entonces deben cortar una, o ese... Tricéfalo. ¿Cómo es la...? Que le cortan una y vuelvan a hacer otra. Sí, pues también, pues yo también tengo esa, sí. Cuéntanos, ¿qué opinas? Sí, ¿qué opinas? Y sobre todo, ¿por qué camino crees que va la Iglesia con el Papa y hasta dónde le dejan actuar? Sí, todo el mundo te dice, es que el Papa puede, el Papa... No, mira, tú estás aquí, tú eres una autoridad y podías decir, quiero que la silla la coloques aquí. En cambio, el Papa es muy listo. Dice, voy a intentar colocar la silla allí. Ya ve todo lo que va saliendo antes de hacerlo. Y eso es lo que teníamos que hacer mucho, porque lo hemos hecho también cuando vas aprendiendo. Al principio también sabes que cuando sales quieres que todo cambie, ves todo mal, pero después vas aprendiendo. Voy a decir que voy a hacer esto, por si acaso, para ver qué manos salen sucias por ahí adelante. Y él quiere, hombre, tenemos al cardenal Miller y otros que le está haciendo lo imposible. Y él ya lo sabe. Él dijo una frase que la mejor que refleja su pontificado. Me están poniendo palos en las ruecas. Para que no... En las ruecas, dijo él. Para que no mueva. Entonces, claro. Pero eso pasó siempre. Lo que pasa es que, ¿sabes qué? Tenemos que tener en cuenta una cosa. Yo se lo digo a la gente. Pensamos que nosotros 100 años es mucho, pero para la historia no es nada. Por eso para mí una de las licenciaturas o estudios que todos tuvimos que tener era historia. Historia no saber de acontecimientos, sino historia saber lo que pasó y saber que puede pasar, porque vuelva a pasar, pero ya saber lo que hemos vivido, lo que han vivido otros para poder salir. ¿Tú cómo crees que será recordado el Papa Bergoglio? Alguien que intentó, como Juan XXIII, fueron papas que... Sí, efectivamente. Como Juan XXIII. Me preguntó una vez un medio de comunicación nacional, estatal, en español, me dice, ¿y usted si llega a ser papa, qué haría? Digo yo lo primero que haría es taparme las narices. Dice, ¿cómo? ¿De qué pasa? Es que tengo miedo de entrar en el Vaticano, que huele mucho a podrido y que me puede hacer daño... porque hay mucha corrupción, muy podrido, y a mí no me escandaliza, a mí no me escandaliza, porque somos la realidad humana es así. Y entonces el Papa intentó abrir había mucho podrido, había mucha cosa escondida. Yo creo que intentó abrir las ventanas. Limpió bastante. Sí, intentó abrir las ventanas, pero claro, cada vez que limpias, ¿qué te pasa? Te entra y claro, te contagia, y a lo mejor si limpias y como no sepas bien colocar bien las cosas del polvo, es igual que el otro que está pintando arriba y te manchan el suelo o te sacan el coso del suelo para que quede manchado, y es lo que entonces, pero para mí bien, porque tú sabes que muchas veces no hacer las cosas para que cambien, hace para que la gente tome conciencia de la realidad. Para mí que quiere dejar un poquito más. Pero está muy bien, Sí, la realidad está fenomenal. No tiene por qué dejarlo. Es decir, Oye, por cierto, la última noticia que fresca es, bueno, que a mí me ha dejado sorprendidísimo, el tema de la homosexualidad. No, después hablaremos del tema de la pederastia y todo lo demás. Pero sí que ahora me interesaba, Luis, lo último que ha dicho, ¿no? Que dice que bueno, estamos... Que podemos bendecir a las parejas gays siempre y cuando no hagamos que sea una institución, un sacramento como el matrimonio.
que llegará en su momento. Pero bueno, poquito a poco, tampoco... También yo siempre digo que si saltamos 3 escalones de una escalera nos podemos esnafrar. Entonces sí, tú sabes que yo tuve jaleos por esto en el año 2014. Bueno, tú has tenido jaleos por muchas cosas. Por muchas cosas. Pero como Jesús. Sí, pero esto fue un expediente canónico, además, de un obispo, que hoy está en Santander, que además... Sí, bueno, conozco. Claro. Yo ya tuve jaleos ya, nada más que estaba en tercero de filosofía y teología por otra cosa como la sexualidad, porque yo nosotros en la carrera filosofía y teología para el sacerdocio, en las facultades, porque yo en el seminario, te voy a decir, porque en el seminario no era capaz de aguantar, yo fui capaz de aguantar. Me repateaba que estaban juzgando la primera visual y donde más homosexualidad había en los seminarios. Claro. Y entonces yo hice un trabajo que hizo heridas, y por eso también me tuve que marchar. ¿Y en ese trabajo qué consistía? La homosexualidad en los seminarios. Amigo mío. Y fue ella, fíjate, estoy hablando un año antes de morir Franco. Un año antes de morir Franco, ni más ni menos. Un año antes de morir Esto fue un escándalo y te me pusieron, me tuve que marchar. Fue cuando me marché para Londres. Me marché para Londres de aquella manera y fue cuando Fraga Iribarne estaba allí de embajador y otra vez jaleos. Pero Luis, ahora te voy a meter en un pequeño dislate, pero no creo que lo sea. Bueno, un homosexual puede acercarse, puede ir a misa y puede comulgar. Claro que sí. Rotundo y claro. Claro que sí, ¿cómo que no? Es que... Pero hasta hace poco eran vapuleados y se le niega todavía la comunión a algunas personas. Claro, y como vayas a un sacerdote que lo sepa, o un divorciado, pero claro, también pasa lo mismo. Sabes que yo tuve varias reuniones en una de ellos, ¿cómo se llama? El colectivo Milomes. Sí. Habíamos estado también en la radio y en Radio Nacional y en la serie y todo y tal. Yo, cuando fue este caso con el obispo que levantó el expediente, recibí muchas cartas de gente. Gracias, Padre. Claro. Porque, yo también te doy las gracias. No, gracias, Padre, porque he sufrido mucho y nos han vapuleado. Pero, porque es que yo no admito la violencia de ninguna parte, pero que no admito es que se esclavice, como está pasando ahora en Palestina. Lo que no admito es jamás que esté cometiendo atrocidad, pero que tampoco admite, pero es que en la Biblia lo tenemos, Señor, porque haya 10 asesinos, vas a matar a todo el pueblo. Entonces, macho, es lo que estamos viviendo. Entonces, yo no admito eso, que se mata a todo un pueblo para limpiar lo que es un negocio, porque es un negocio, ¿no? Claro. Historiador, filósofo, teólogo, sacerdote. Cuéntanos un poco tu punto de vista con el tema de Israel y Palestina, porque yo, si te soy sincero, soy un auténtico ignorante, entendiendo que... Pero por favor me encantaría oír de tus labios qué es lo que está pasando. Bueno, yo lo que quiero es que la palabra Israel, pedí ya hace tiempo, llevo pidiendo que se suprima de la liturgia. Lo que Israel que está asesinando ahora al pueblo, no es el Israel que aparece en la Biblia, pero... por la similitud para que no... Porque nosotros le pedimos, Señor, te pedimos por el nuevo Israel, mi madre, joder. No, lo que pasa, claro, en Israel en la Biblia significa el que lucha con Dios, el que Dios le da fuerzas frente a los dragones, a luchar contra el mal, contra todo. Lo que pasa es que el Israel que conocemos ahora... no es es un Israel asesino, genocida, sionista. ¿Qué pasó? La culpa pues es del país incluso en donde viví yo, en Inglaterra. Después de que abandonó y machacó allá todo, dejó todo mal aquello. Entonces la tierra de Palestina fue dividida, y entonces hay ahora el tema sionista. Ellos lo que quieren ahora, con la excusa de Hamas, para mí, es bombardear al pueblo y ir asumiendo poquito a poco. Cuéntanos un poco qué es el sionismo, brevemente. Sionismo es aquellos que quieren que todo lo que nosotros conocemos como Israel, que no es Israel, porque está Palestina, está Judea, sea suyo. Van absorbiendo todo y en pocas palabras es eso, porque no vas a estar explicando, es absorber todo el territorio. Ahí tienes a los colonos israelitas que van echando a los palestinos, pero es que además es que yo como sacerdote, un cristiano, un católico, ya católico, no podemos estar a favor de la guerra porque Jesucristo era palestino. Claro. ¿Belén dónde está? En Palestina. En Palestina. Pero es curioso que se les ha dado una tierra que no les pertenecía a nadie, porque la tierra es de todo el mundo. Ellos cogieron la palabra que son el pueblo escogido.
por la Biblia, Israel. Por eso te digo yo, por eso tenemos Y allí se plantan. y allí se plantaron y bumba. Y tuvieron todo. Y como, ¿Solución para esto? ¿Cuál sería una posible solución? es muy difícil. Es muy difícil. Cuando tenemos a todo internacionalmente, tenemos apoyando a Estados Unidos. Tú sabes que yo ahora el Belén, yo cada año hago un Belén de Navidad con temas actuales. Sí, sí, sí. Un año fue sobre la homosexualidad, donde puse cuando un obispo de Segorbe castellano se le ocurrió decir que lo insultara a los homosexuales. Pues este año es sobre la guerra de Palestina. El portal de Belén, una casa de madera bien hecha, pues se clausuró y se puso una bomba allí que caía sobre el Belén. Después entonces se construyó una casa de corcho, se tiró completamente al suelo y una figura allí con bombas cayendo sobre el portal de Belén y cayendo toda la casa, todo el portal donde se tuvo que meter la familia, cayendo sobre el niño, sobre la madre y todo. Al lado se pone, nada más que entrar en el nacimiento, se pone una imagen donde ves a la familia de Nazaret huyendo por los bombardeos y por todo, cómo tuvo que huir de... Claro, porque fíjate que la familia de Nazaret son unos emigrantes. Claro. Que tanto protestamos ahora. Como fuimos Tuvieron emigrantes los gallegos, etcétera, etcétera. Tuvieron que ir porque si no lo mataban. Una escuela rota completamente, se hubo que poner a una niña allí sangrando con un libro. Después se puso un muro, que es el muro que están construyendo. Sí. Se puso un muro con la figura de Netanyahu allí y con los guardias disparando, pero al lado del muro también, para que no dijera nada, puso un zulo que va desde Gaza hasta el nuevo Israel, que ellos están, y criticando también a Hamas, porque por mucha razón la violencia tampoco siempre engendra violencia. Pero después de ese muro puse un Israel bueno, puse una sinagoga con los sí, como los sacerdotes. Sacerdotes vestidos de militares. Ah, sí. Sí. Bueno. Puse un banco y aquí lo único que interesa es el dinero, aunque matemos a tal. Puse el castillo de Herodes, Herodes le puse la cara de Netanyahu, y puse a los Reyes Magos enfrente a Herodes. Tú sabes que cuando se dice que fueron junto a Herodes, y Herodes estaba muy interesado. Pues id a mirar dónde está ese niño, que yo también quiero adorar. Entonces dice, Netanyahu manda a los magos también a ver dónde está el niño porque quiere adorarlo, entre paréntesis, lo quiere matar porque es el nuevo terrorista. Detrás puse la torre y puse el escudo de Estados Unidos y puse, esto es lo que hago yo gracias a Estados Unidos, matando a 17.000 personas, entre ellos la mitad niños. ¿Cuántos niños se dice que mató a los santos inocentes? 2.000. Entonces, estamos viviendo, por desgracia... Estamos viviendo incluso también una hipocresía, ¿no? Es que ahora es igual que ahora nosotros aquí en Europa, poniendo trabas a toda la migración. Que después podíamos analizar que a lo mejor en una botella no se puede meter más agua. Correcto. De la que tal. Pero, joder, si nosotros fuimos los primeros más inmigrantes, hemos sido los que hemos casi desplumado a todos... Estamos haciendo lo mismo que nos hicieron a nosotros en otros países. ¿Por qué crees que tienen tanto empeño la Iglesia Católica, aunque cada día se abren más puertas, pero parece que que chirrían un poco? ¿Por qué crees que la Iglesia Católica está tan empeñada, la curia romana, en no abrir esas puertas cuando hablamos, por ejemplo, de pederastia? Es decir, estamos hablando de problemas enormes, de niños que han sido violados, niños que han sido torturados, extorsionados, pero toda la vida. Y casualmente había muchos sacerdotes detrás. Y de esto sea un rato largo, además. Tú sabes que eso todos los expedientes que tengo, ¿no? Porque más, pero me encanta, porque no me encanta tenerlos, que tampoco me gusta que tal, pero si tengo que hablar con... Porque tú sabes que salió una frase en todos los medios de comunicación cuando yo puse que los obispos eran unos terroristas. Sí, lo sé. De hecho lo tengo aquí. Y lo puse entre comillas. ¿Terroristas por qué? No, porque estaban permitiendo un terror en los niños. Terror en la familia. Porque no sabe, decir, que alguien le haya violado a su hijo, no sabe ni incluso, ya no levanta ni cabeza. Y terror en la sociedad, de alguien que tú has confiado y que te da un mensaje pero a mí me dijo, cuando una vez me dijo un obispo, es que no somos tantos como... Mire, señor obispo, aunque solamente fuéramos uno, me da lo mismo. ¿Cuál es el mensaje que nosotros tenemos? Y además ustedes saben una frase. Ante esto, la dijo Jesucristo una vez. ¿Y qué les... Cogió a un niño, lo puso en el medio y le dice, quien haga daño a un niño como este,
más le valdría colgar una piedra al cuello y tirarse a este pozo. Más claro no puede ser. Es decir, lo más claro ya no puede ser. Entonces, es que ya no merecen el respeto. ¿Y por qué lo tapan? ¿Por qué? En vez de decir, estamos abiertos, ya ha pasado esto, no puede volver a pasar, esto tenemos que denunciarlo claramente. Date cuenta que la mayoría de ellos se metieron por meterse. Muchas veces. No había vocación. Jesús no fundó ninguna religión. Claro, sí. Jesús no fundó la religión. Jesús nos trajo un mensaje. Un mensaje. Es que Dios lo puede todo. ¿Y por qué Dios permite esto? Y entonces yo le digo, si son padres, ya le digo, mira, tú lo entenderás mejor que yo. ¿Por qué? Porque mira, tú has traído a tus hijos al mundo, le has dado todo, te has sacrificado, le has dado una serie de valores, resulta que ahora cuando tienen mayoría de edad, tú ves que están haciendo animaladas, ¿y tú qué haces? Si tú eres el creador de ellos, a ver por qué no les das un sopapo y también te hacen eso. ¿Y qué haces? ¿Y qué palabra me sueltas? Es que ahora son mayores, son libres. ¡Ah! Has dicho la palabra clave, libertad. Y Dios es lo que nos ha dado. Si no, seríamos marionetas. La primera lectura ya de cuando abre la Biblia dice, Dios creó al hombre y lo puso en el paraíso terrenal. Y le dijo que de aquel árbol no comiera. Joder, una manzanita me va... No, una manzanita, lo único que te puede decir... Pero está hablando de una manera que nos ha dado todo. Claro. Pero que respetemos el bien común. La libertad. La libertad. En cambio, no. Nosotros vamos siempre a hacer daño porque algo tiene, algo hay, y que tendrá, y no nos dejan, y aquello es mío, y tal. Entonces, ahí está, ese es el pecado, por desgracia, que no es porque nosotros, pasa que el ser humano nace ya con homo hominis lupus est, decía. Sí, sí. Esto me viene a que a veces cometemos atrocidades los curas, y cuando estamos en el catecismo hemos cometido atrocidades con los niños. Y tú sabes que yo cojo una vela y la enciendo delante del pueblo allí, la enciendo y le digo, mira, esto es lo que podemos hacer con los niños. Enciendo la vela y cuando la vela está un poco encendida, tú sabes que la puedes manejar. Correcto. Está blandita. La apago y al cabo de un momento dice, mira, está dura. Pues esto es lo que hacéis, todo lo que... Los niños son esponjas, todo lo que lo que está hablando aquí, todo lo que le hagáis, eso va a quedar así. Eres el cura de que, además, ¿cómo es esto de que celebráis una vez al año una cena, una comida, algo así, de los curas que estáis en contra del celibato? O que Sí, por se lo menos... celebraba así, pero Sí. después también se acobardaron. ¿Os cortaron? No, se acobardaron porque son aceptados. No, porque yo nunca admití... Tú sabes que tú eres médico y estás en el colegio médico para poder ejercer. Y a lo mejor no cumples las normas y te expulsan del colegio médico, pero no te pueden sacar el título de médico. Correcto. ¿Y tus conocimientos? Menos eso sacramento. Menos el sacramento del orden, que es imprime carácter. Eso no te lo saca, como dice el otro, ni Dios, porque te lo da él mismo. Y no puede negarse a sí mismo, Dios. Dios no se niega a sí mismo. El celibato es un don especial de Dios. No es una imposición. Es decir, no estamos hablando de un celibato que todo el mundo se tenga que casar, no. Celibato opcional. Opcional. Porque es un don de Dios. Si la Iglesia lo impone, está imponiendo a Dios que tiene que ser así. Y tú sabes que el celibato no fue siempre realidad. Efectivamente. Fue en el año 397, en el concilio de Elvira. Elvira es un pueblo del sur de España. Y era mi madre. Elvira, en el sur de España, en la que tuvieron que empezar a poner cotos a los sacerdotes para que no se casaran, porque había tal desmadre, que es por eso. Hombre, tú sabes que aquí en la actualidad hay instituciones que no te dejan casarte las dos personas que sean matrimonio en la misma institución. Tienes el juzgado, no puede estar casado un juez con un secretario. En el Corte Inglés no te permitían después sí lo era así, pero no te permitían convivir en matrimonio. Carrefour le pasó a una familia entonces, es decir, bueno, eso no lo sabía, ¿eh? Sí, ¿por qué? Porque así los tienen más manejados. Sí, sí. Claro, si tú tienes una familia y tienes todo, la Iglesia, perdonando la mierda que te da, que no te pega. Es que ustedes tienen un sueldo. De dinero, vamos, nadie. El que lo haga bien, si quiere robar, puede robar bastante. Algún caso hay. Entonces, pero es una pena, porque Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, y San Pablo decía, no hay distinción entre judíos y griegos, ni esclavos ni libres, ni hombres ni mujeres.
¿Tú crees que los curas que aceptan el celibato y que lo intentan cumplir es un sufrimiento? Porque va contra natura, de alguna manera, ¿no? Va contra natura y cuando tú lo asumes, sí, pero cuando te lo imponen, ahí aparecen todas las pijadas de pederasta, muchas veces, yo creo. Y animaladas y cosas así. Pero es que lo más gracioso, mira, estábamos en una mesa pequeña como esta, nas Pontes, en la reunión de curas. En la reunión de curas... Curas de mi zona. De tu zona. Estaba el obispo que me cogió a mí, que me encardinó a mí, porque fue el único que me pudo coger, porque era el obispo de los españoles en Londres, y yo estaba en Londres por los conflictos que tenía de la muerte de Franco y que también tuviéramos problemas con la policía y con todo, por ayudar a gente. Y estaba sentado a la mesa y fue cuando que los anglicanos empezaron a admitir a las mujeres a la orden sacerdotal, y los carcas anglicanos no quisieron. Entonces querían venir a la Iglesia Católica. Y la Iglesia Católica dijo que sí. Los que estaban casados. Sí, entonces sí. yo le dije, señor obispo, no lo entiendo. Esto parece igual que los bancos. ¿Cómo? Sí. Los bancos, sabes que los que estamos siempre en el banco no nos dan nada. Y si meten una cuenta nueva te dan cosas. Entonces, ¿cómo es eso? Efectivamente. Pues nosotros igual. Mire, yo me voy a meter a anglicano, que además yo me quería en Londres. Me voy a casar y me vuelvo otra vez a la Iglesia Católica. Y me saca, Luisinho, tus ojos no lo verán. Tus ojos no lo verán, pero sí lo verán los ojos de nuestros... Entonces tú ves ahí que es irreal. Es decir, que acojan a sacerdotes casados, de anglicanos, la Iglesia ortodoxa, que está dentro de la católica, dentro de nuestra Iglesia, están casados, los ortodoxos. Entonces el cristiano tiene que hacer lo mismo que hizo Jesús. Respetar. Amar, entregar la vida y no primero yo, segundo yo y tercero yo. Y coger el que deje la última de las palabras de la ley sin cumplir, lo dijo él, no vale coger lo que a mí me interesa, sino tengo que coger la ley y cumplirla. Y no como hacemos los curas ni la iglesia jerárquica, que cogemos lo que nos interesa y utilizamos la iglesia muchas veces para... Mira, la iglesia se ha convertido en este país, sobre todo en España, por desgracia, en muchos países. Ahí tenemos en Argentina, en Latinoamérica... O sea, yo tuve otro jaleo por eso. Otra cosa te voy a decir. Cuando yo hice un trabajo en filosofía, la iglesia como aparato ideológico del Estado. Sí, sí. Los obispos eran manejados por el dictador de turno. Se vivió en Francisco, con Francisco Franco. En la iglesia se hablaba a favor de tal, entonces la iglesia era el mejor canal. Nosotros tenemos un escenario fabuloso. Yo puedo meter en la conciencia de lo que quiera. Yo soy como aquel anuncio que hacían en psicología, que estudian, que estás viendo una película y por debajo te ponían Coca-Cola. Y tú no lo vías. Coca-Cola, tú no lo vías. Y cuando salían todos fueron a comprar Coca-Cola. Bueno, o sea, algo totalmente claro, subyacente. Yo me pongo a predicar y puedo hacer virguerías y meter. Te voy a hacer otra pregunta, yo creo comprometida, ¿no? Vamos a hablar muy fácilmente. El Opus Dei. Bueno, otro trabajo, porque te estoy diciendo lo que yo Venga. hice. Cuando yo estudié ciencias políticas, porque mi idea no era ser cura. Lo apareció después, porque yo me quería en la teología de la liberación. Eso es lo que te iba a comentar. Claro. Y entonces el trabajo era sobre las sectas en América Latina. Empezó Estados Unidos a invadir de sectas. ¿Porque tú crees que el Opus Dei es una secta? Empezó a invadir América Latina de sectas para contrarrestar los efectos de la teología de la liberación. Y yo puse al Opus Dei como secta. Buf, lo que se armó. Hombre, como para no. Y claro, pero bueno... Bueno, y ahora con el tema de la prelatura. Sí, bueno, pero ahí tienes el Papa Francisco. Es que lo que no puede ser darle a una institución que ellos mismos pueden elegir sus obispos, que pueden hacer lo que da la gana, que han utilizado la mentalidad de las personas para lavarlas, e incluso como esas setas que tú no puedes salir y que te tienen comprado, que te utilizaron dinero. Pero tú no crees que tiene mucho poder dentro de la Iglesia, dentro del Vaticano. Bueno, pero también, yo creo que siguen teniendo, precisamente detrás de muchos de los obispos. En España hubo un tiempo de que los ministros, todos los directores generales, todas las secretarías generales de los ministerios y todo, era del Opus Dei. Ya podía haber el mejor ministro del mundo,
están ahí, hay ellos que te están paralizando, entonces en el Vaticano hubo mucho. Es decir, me están poniendo palos en las rocas. Luis, muchísimas gracias por estar aquí. Y las últimas palabras, hoy y ahora, las últimas de hoy, de ahora, aquí, quiero que las digas tú. Que uséis el medio de comunicación con dignidad y con transparencia, porque hoy estáis así y a lo mejor viene alguna multinacional y os puede dar, no os dejáis comprar. Decir la verdad por encima de todo, que vale más la dignidad y la honestidad que todo el dinero que podáis tener. Ser honestos. Muchísimas gracias, Luis. Que Dios te bendiga. Igualmente.